Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 427. Muy buenas, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Eso, como siempre Bueno, me decías tú, de aquí nada empezarán sí. las toses. Que empezamos temporada. Claro, empezaremos temporada después del verano. Sí, se nota la temperatura. Bueno, espero que se note, se ya nos ha estropeado el aire en casa. Hostia, llevo 3 días. Pues sábado menos mal que baja la temperatura. Bajó ayer un poquito y lo notamos por la tarde. De hecho, No, nos vinimos, el fin de semana nos vinimos por la tarde aquí al estudio a ver una peli en el proyector porque digo, no se puede estar. No, aquí te pones el aire y ya está. Y sí, nos pusimos el aire porque no veas qué fin de semana. No sé cuándo. No sé. Que no te caiga Le has dado o... mucha chicha. Buf, que... Sí, sí. Bueno, es que este año ha hecho calor, brutal, ha sido muy bestia. Sí, sí. Así que bueno, a ver qué hacemos con él, si lo reparamos, porque no veas calor. Y hasta que baje la temperatura es lo que te iba a decir, que tardaremos unos meses también, porque no... En septiembre aquí en Barcelona suele hacer calor, todavía. Ya, esta semana por eso va a ser un poco rara. No lo sé, no he mirado el tiempo, pero si dices eso es que lo hay lluvias y bueno, todo. pues bien, pues me alegraría. Sí. Ya te digo que vaya... Se empieza a agradecer. Vaya 2 o 3 días de calor. Muy bien, pues antes de ir al programa, al tema principal del programa, recordaros de nuevo los cursos de fotografía online que tenemos en la plataforma aprenderfotografía.online. Son la manera más fácil y más rápida de aprender a fotografiar a través de videotutoriales. Los tenéis siempre disponibles, 24 horas al día, 365 días al año, tarifa plana de 10 euros al mes, con más de 320 clases ya, más de 120 horas de fotografía, más de 110, una cosa así de fotografía. Cada mes añadimos 2 cursos nuevos, el último ha sido el de las novedades del Lightroom y el siguiente va a ser, lo avanzamos, los 2 siguientes van a ser el de manejo de una cámara Canon, de la A a la Z, enterita, escoger la cámara y repasar todas las opciones, los botones, físicamente que los veáis, los menús. El curso, como hagamos los menús y todo, será contundente, entonces. La idea es que para alguien que empieza se familiarice con esas opciones, aunque vamos a seguir recomendando que se lean el manual. Sí, bueno, será el punto número 1, introducción, leerse el manual. Sí, más que nada porque no siempre puedes ponerte el vídeo. Sí. Entonces, al principio llevarlo en la bolsa pues no es mala idea. Imagínate la facilidad hace 15, 20 años que te cojas una cámara y te ponga un vídeo de cómo se utiliza. Sí, ayuda bastante. Ayuda bastante. Bueno, básicamente porque hay una serie de cosas que el manual explica que son, pero en la práctica no sabes cuál escoger. Claro, y que, bueno, sí, te dice cuál es el botón, pero eso, cuál escojo para una situación o cuál escojo para otra, sí. Así que, bueno, esa sería la idea. Ahora las cámaras actuales tienen un botón de info en cada opción, que cuando le das al botón de info te dan una descripción larga que es un copy-paste del manual. Sí. Pero... Sí. Ni así. Es como lo de los puntos en cruz, doble cruz, líneas horizontales, líneas verticales. No te lo explica, deberías saberlo. El propio nombre de la función y tal. No, lo que pasa es que compras la cámara y no lo sabes todo. El manual lo que hace es explicarte de entrada una cosa muy sencilla, que es una postura, ¿vale? Que además no lo explica muy bien, sinceramente, bajo mi punto de vista. Que parece como muy básica, entonces la gente cree que todo es muy básico y no es verdad, porque hay opciones que si no sabes nada de cómo funciona la cámara digital o de cómo funcionan los sistemas de enfoque o cómo funciona, es que sí, te lo lees y dices, pues vale, me parece muy bien. Sí, pero no te o te miras los modos de medición y dices, vale, sí, pero ¿cuál pongo? Claro. ¿Vale? Pues bueno, intentaremos ir explicando. Bueno, hacer un cruce de las dos cosas, pero fundamentalmente es eso, que puedas coger la cámara y después de comprártela, pues directamente. Ya sepas al menos, bueno, te lo miras y dices, bueno, pues ya sé por dónde voy a ir. Vamos a coger cámaras medias. Cámaras, ¿no? Canon, pues la Mark III, la Mark IV, que yo creo ya es superior, pero yo creo que todas esas opciones las tendréis en cámaras Todas las cámaras actuales ya heredan funciones. Sí, por eso. De modelos. Y luego tenemos una Nikon D800, que es el siguiente curso que queríamos hacer, que lo haré yo, de Nikon. Si queréis otro modelo, tenemos posibilidad de pedirlo, así que bueno, quedará un mes para ese curso, así que si queréis cualquier otro modelo de Nikon, no hay ningún problema en hacerlo. Yo diría que con esa cámara vamos a cubrir casi todo lo que tengáis como aficionados. Sí, porque es una cámara además muy extendida. Sí, y es de las más vendidas de la historia de Nikon, así que yo creo que con esta cámara estará bien hacerlo. Y probablemente lo ideal sea a partir de la 5D Mark III, porque es una cámara muy extendida, aunque está ya la Mark IV desde hace tiempo. Bueno, lo pensamos, IV, pero... Lo pensamos.
Es que es muy, muy, muy parecido. Pero bueno, no sé, para que dure un poquito más en el tiempo quizá el curso, quizá la Mark IV, ¿no? Que tenga el panel también. Bueno, pero es que tienen un montón de opciones. No sí, te la acabas. verdad que sí. Muy bien, pues aprenderfotografía.online, darle un vistazo, que está bastante bien, no tenéis permanencia, o sea que podéis daros de alta y de baja cuando queráis, así que os proponemos que hoy miréis estos cursos a ver si os convencen. Y hoy tenemos un tema que ya ha salido varias veces en el podcast, pero que sigue siendo bastante interesante para todos los fotógrafos. Y es, lo hemos titulado, elevar el impacto visual de tus retratos. ¿Qué técnicas, qué consejos le podemos dar a los oyentes para que...? A ver, yo soy retratista, o sea que a mí lo que me gusta es el retrato. Bueno, lo que voy a intentar es deciros 4 cosas que podéis probar para daros cuenta, ¿vale? Una de las más importantes para hacer un buen retrato es tener muy claro dónde está la luz. La luz es lo más importante en fotografía y en un retrato es especialmente importante. Porque en un retrato normalmente lo que queremos son 2 cosas. Es plasmar un carácter o una expresión y al mismo tiempo que se vea muy limpia, muy nítido. Que yo vea los ojos perfectos, que vea muy nítida la imagen. Esto solo lo vamos a conseguir realmente en buenas condiciones de luz. Y os daréis cuenta, sobre todo al empezar, que diréis, bueno, es que mi cámara no se ve tan nítida, y luego os ponéis el flash y dices, uy, se ve súper nítido. Sí. Y simplemente es un tema de calidad de la luz. El flash está dando una luz muy limpia, con una temperatura de luz día, y luego intentamos hacer lo mismo con una temperatura más baja y vemos que no queda igual, ¿no? Bueno, es un tema de ajustes, no es que sea extremadamente complicado. Y luego de obturación. Igual tenemos un pequeño problema de trepidación al disparar y el flash como congela, pues no nos pasa. En esto no ha ayudado en nada el tema aquel de dispara un poco por encima de la focal y tal, en velocidad me refiero. Si tienes una focal de 50, con que dispares a 125 tienes bastante. Bueno, es que yo he oído de todo, ¿eh? Sí. Pero no tiene ninguna base clara. O sea, es que depende de muchas cosas, ¿vale? Normalmente se suele decir que dispares como mínimo al doble, a la obturación de la focal, como mínimo. Sí, como mínimo. Pero preferiblemente 1.5 o 2 veces la focal. O sea, si estás en una focal de 50, ¿vale? Pues que dispares a 80 o dispares a 100. Bueno, incluso a 100, yo no te recomiendo hacer un retrato. No, ni yo tampoco. ¿Vale? ¿Por qué? Es que es muy importante, es uno de los fallos de principiante que dices, no me quedan nítidas las fotografías. No, aquí pasan 2 cosas, os daréis cuenta sobre todo en un retrato. A ver, ¿por qué en un retrato se nota tanto y en un paisaje no se nota? E incluso trabajando con obturaciones. Porque hay menos resolución, hay menos detalle. Yo no veo el detalle exacto, entonces es muy difícil. Y el ángulo es más abierto casi siempre. O sea, cuando hacemos un retrato tendemos a usar ángulos más estrechos de focal que cuando hacemos un paisaje. Entonces, no se nota porque hay más resolución en un retrato y ahí sí que se nota. A ver, entonces, ¿cuál sería la pauta en cuanto a obturación? La máxima que podáis, o sea, no os compliquéis la vida. Hay 2 cosas muy importantes en un retrato. Una es o jugar con una obturación alta para intentar capturar, congelar ese movimiento. Alta, ¿eh? Con 250 hay de sobras, ¿vale? Una sería esto. Y otra sería utilizar un estabilizador de imagen. ¿Por qué? Porque en ángulos más estrechos, un ligero movimiento de cámara, porque trepidamos o lo que sea, es mucho en el resultado. Claro. Porque lo vemos todo muy grande. Estamos ampliando esa imagen, la estamos viendo muy grande. Y entonces se nota. ¿Cuándo es realmente importante contar con un estabilizador de imagen? Con focales por encima de 100. Una focal por encima de 100... es muy interesante, si vamos a hacer retratos, tener un estabilizador de imagen. Esto sea en el cuerpo, sea en el objetivo, me da igual. Pero sí que es bueno porque nos va a ayudar. Lo que pasa es que los estabilizadores de imágenes lo que no van es a congelar una foto movida. O sea, si nuestra obturación es muy baja, no sirve de nada. O sea, esto que veréis de los fabricantes, de que estabiliza 3, 4 pasos, 5 pasos... Ojo, no quiere decir que podáis bajar 5 pasos y congelar, porque no lo va a hacer, ¿eh? O sea, esto es así de clarísimo. La obturación es lo único que va a conseguir congelar esa imagen. Entonces, ¿os puede ayudar a qué? A que vuestra sensación en el enfoque
sobre todo si hacéis enfoque y reencuadre, sea más estable. Veáis que el motivo no tiembla cuando miramos por el visor. Esto que pasa con el móvil, que a veces dices, bueno, te vas a hacer una foto y claro, la mano en tensión haciéndote un selfie, tú no te das cuenta, pero estás moviendo la mano muchísimo al intentar darle al botón y la foto sale movida. Sí. En este caso sale trepidada. Luego en los móviles, si encima no podemos controlar la obturación, peor. Porque si hay poca luz, él se cree que haces fotos a algo que está quieto. Ya, ¿cuál es la diferencia? Que no va a tener en cuenta cuál es el movimiento. Eso lo debemos tener en cuenta nosotros. Así que lo primero es contar con una luz lo más limpia posible. Si vais a usar luz natural, la luz natural es muy interesante, pero tienes menos control. El primer ejercicio que os diría es que en vez de estar en la calle para hacer el retrato, donde no vais a poder controlar mucho, lo hagáis al lado de una ventana, en un interior. Porque ahí vamos a jugar con una cosa, que es la ley inversa. Al sol no le afecta porque está muy lejos. Pero una vez entra por la ventana, el tamaño de la ventana condiciona la caída de luz. Entonces, solo moviendo a la persona 1 metro a la derecha, 1 metro a la izquierda, no solo vamos a variar el ángulo de incidencia, sino que además vamos a variar la cantidad de luz o la diferencia que hay entre el lado de luz y sombra. El contraste va a ser de 2 pasos si lo ponemos directamente al sol. Pero si lo vamos alejando, vamos a ver que la luz va cayendo y cada vez podemos jugar más con la sombra. Va atenuándose la luz, digamos. Va cayendo, cae la cantidad de luz. Veréis que tendréis que bajar la obturación o abrir el diafragma o subir el ISO. Y eso os dará un punto de partida muy interesante. ¿Por qué? Porque además podréis solucionarlo con mucha facilidad. Con una cartulina blanca en el lado opuesto podréis igualar bastante la luz y empezar a jugar de forma interesante. Además, en la zona donde está la ventana hay mucha luz, pero en los lados no. Porque la luz va en línea recta, no gira. No gira y se mete por los lados. Sí. O sea, va a ir en línea recta, entonces tendréis un fondo oscuro que os puede ayudar a hacer retratos aislando a la persona del fondo. En una habitación, pues igual el fondo está lleno de trastos y va a quedar muy feo. Pues si lo ponéis en una ventana os daréis cuenta que los trastos no se ven. Queda totalmente oscuro. Bueno, pues esta sería la primera entrada. La segunda sería, pues esto, lo que os decía, utilizar cartulinas blancas para redirigir ligeramente la luz. Como primeros ejercicios son muy interesantes. Lo siguiente es empezar a practicar con el flash. A mucha gente le da pánico. Pero el flash os va a dar una luz muy limpia. Os va a ayudar mucho a hacer buenos retratos. Hay que entender cómo funciona. Y veréis que en estas situaciones, que estáis en vuestra casa, en una habitación, podréis jugar muchísimo con la ley inversa y que el fondo también quede oscuro, dar una sensación como más de carácter. Los fondos oscuros lo que hacen es centrarnos en las facciones. Los fondos luminosos lo que hacen es despistar un poco más. Entonces, si queréis hacer retratos en exterior, lo ideal es que la luz que recibe la persona que le hacéis la foto y el fondo sean la misma. Para que el fondo no se vea oscuro o no se vea demasiado brillante. Si se ve muy brillante, vamos a perder contraste. Si se ve muy oscuro, va a parecer raro. Entonces, esto con el flash lo podéis compensar. Si el fondo es muy brillante, pues podemos darle más luz al primer plano, que es el retrato, y que se vea igual. Esta sería la solución ideal. O bien, jugar con zonas más estrechas de luz, porque el flash nos ofrece la posibilidad de jugar con su ángulo. Así que el flash sería el segundo punto a tener en cuenta a la hora de buscar mejores retratos. Y ya no hablo de estudio, hablo del flash de Zapata. En primer lugar sería montado en cámara y en segundo lugar sería sacado de cámara, para jugar todavía más. Otra de las cosas importantes es cómo componemos la foto. Un retrato, aunque no lo parezca, debería seguir algunas normas muy básicas. Por ejemplo, de entrada que los ojos estén en el primer tercio del encuadre. Es decir, si dividimos una foto vertical o horizontal, es igual. En 3 partes iguales, que los ojos estén por encima de la línea que divide la primera de la segunda parte. Si está a la altura de los ojos, ya está bien, esa línea. Si no, un poco por encima tampoco pasa nada. Esto os dará que un retrato corto de una persona cortéis frente, pero no pasa nada. Si no lo hacemos así, el impacto visual se pierde. Ese sería el primer concepto a tener claro a la hora de componer. El segundo concepto es
No dejar nunca un aire excesivo, pero nunca un aire corto. Es decir, no dejar mucho espacio alrededor, pero dejar espacio. En su día me enseñaron me dijeron en fotografías de moda o en retrato y eso, que no importa cortar el pelo de las personas porque tu cerebro ya entiende que está ahí. Sí, ahí hay pelo. Bueno, en mi caso tendrían dudas, pero me entiende. Hay cabeza. Lo importante es que la cabeza está. O sea que esa regla sí la puedes romper. Sí. De dejar espacio. No. A ver, una cosa es dejar mucho espacio, ¿vale? Que es, por ejemplo, encuadrar con los ojos en el centro. Vale. ¿Qué va a pasar? En el centro del encuadre, en horizontal o vertical, es igual. ¿Qué va a pasar? Que va a quedar mucho espacio de aire por encima de la cabeza. Es espacio perdido, pero es que además no cuadra. Veréis que en algunas fotografías de grandes fotógrafos hay espacio por encima. Bueno, esto se hacía mucho, sobre todo antes, y se sigue haciendo, buscando las portadas, ¿vale? Claro. Para que se pueda maquetar con facilidad. Claro. Si no estáis haciendo portadas, pues va a ser que no hace falta. Claro, dices que se utilizaba más antes porque hoy en día con Photoshop igual puedes alargar un fondo. Con Photoshop le metes el fondo y ya está. Antes se podía hacer, pero era mucho más complicado y requería mucho más trabajo. Entonces ahora lo podemos hacer con relativa facilidad, sustituir un fondo. Antes no, antes era muy complicado. O sea, no lo podía hacer cualquier fotógrafo aficionado en su casa. Claro, hoy en día sí que puede cualquiera. Cualquiera con mínimos conocimientos de Photoshop o entrando en YouTube buscando un tutorial, seguro que al final se sale. Porque esto nos ha pasado a todos, ¿eh? Siempre hemos necesitado en algún momento cambiar el fondo y no es complicado. Sí, entonces, si vamos a hacer un encuadre vertical o horizontal, hay que tener en cuenta que cambia el significado, ¿vale? Si vamos a hacer un encuadre vertical, vamos a centrarnos mucho más en las facciones. No busquéis hacer, por ejemplo, ángulos girados, lo típico de la persona mirando en una dirección. ¿Por qué? Porque no hay nada delante. Está cortada la foto. Entonces la dirección de la mirada se pierde y queda como encajonado. Pero en imágenes frontales a cámara son las que mejor resultado dan en retrato. Cuando la persona mira a cámara. Cuando la persona no mire a cámara o busquemos una mirada perdida, que es muy clásico, sobre todo con los niños, es ideal, usar encuadres horizontales y dejarlos en el lado derecho o en el lado izquierdo en función de hacia dónde miran. Ojo. No en la esquina, ¿eh? No, en un lado. O sea, que por ejemplo, si pusiéramos el encuadre, la nariz esté en el centro más o menos. Y veréis que toda la cara está detrás. Está un poquito más desplazada hacia la entonces derecha o queda la izquierda. espacio, la mitad. O sea, no sobrepaséis la mitad del encuadre, porque ya es demasiado. De aire, de espacio negativo que se llama, espacio que no tiene nada. Porque entonces tendréis la sensación de que está perdido. Que es otra opción a nivel compositivo. Si cogéis a alguien, lo sentáis en el suelo, en una habitación a oscuras, lo ponéis en una esquina, va a dar una sensación de cague, de que está ahí muerto de miedo. ¿Vale? Bueno, pues entonces jugar con la composición, tanto en horizontal como en vertical, y jugando con el aire y dónde están los ojos. Y os daréis cuenta que el impacto visual cambia en función de cómo lo hagáis. Claro. Y cambia mucho. Estos serían los tres básicos. O sea, es que yo no andaría más. Sobre todo, cómo jugar con la luz natural o cómo empezar a jugar, cómo meterle el flash y cómo jugar con la composición. Si con estos tres tenéis para aprender, os van a dar meses. Muchísimo juego. No os compliquéis la vida. Lo realmente importante en un retrato es que los ojos se vean nítidos. Si os gusta jugar con aperturas muy amplias para tener poca profundidad, ir con cuidado, no os paséis. Es mucho mejor ver en un retrato frontal los dos ojos nítidos que solo uno. Porque está quizá ligeramente girado. Pensar que el ojo que está más cerca del plano focal se ve ligeramente más grande. Por eso os decía que en este tipo de fotos es mejor hacer planos rectos. Rectos, sí. Entonces os daréis cuenta de que igual no está exactamente paralelo sus ojos al plano focal y un ojo se ve muy nítido y el otro no. Esto es porque os habéis pasado un poco abriendo diafragma y entonces tenemos una profundidad muy pequeña. Con focales por encima de 100 la profundidad es muy pequeña. Es mínima, sí, es muy pequeña. Estáis disparando a 2.8, por ejemplo, es que se va a notar. Se va a notar, sí. Entonces no os la juguéis por ahí. Cuando hagáis retratos más frontales, iros a diafragmas más cerrados. ¿Cuál? Donde tenemos mejor equilibrio, que suele ser lo que hacemos en estudio, que es F8.
porque tenemos un equilibrio entre las aberraciones que produce el objetivo por el paso de la luz y la difracción por el paso de la luz, que es por estar muy cerrado o por estar muy abierto. Los objetivos profesionales no tienen tantas aberraciones, pero todos tienen difracción. Así que ahí tendríais un equilibrio. Las aberraciones son muy visibles con aperturas más abiertas a 5 o 6 y la difracción es más visible con más cerradas de f11. Muy bien, pero hay todos estos consejos que vienen a ser técnica de fotografía. Yo querría complementarlo solo con una cosa más, que no tenemos tiempo a más, que es habla con el modelo, que uno de los mejores consejos que le podemos dar a un retratista, a una persona que va a hacer un fotógrafo. Bueno, eso lo hablamos bastante en el curso. Sí, que tengas claro qué tipo de foto vas a hacer o qué sentimiento vas a querer provocar con la foto y hablar con el modelo para que lo puedas conocer y al final pues retratarle mejor o darle ese carácter. Yo lo que recomiendo siempre es, cuando vamos a hacerle fotos a una persona, hablar con esa persona antes, un ratito, y fijarnos en sus expresiones normales. Claro. Es más, podéis jugar con eso. Decirle cosas que le sorprendan, cosas que le preocupen. Claro, porque luego en la sesión se va a poner como un palo. Sí. Si no está acostumbrado a fotos. Por eso. Entonces, como se va a poner como un palo, primero es mejor conocerlo relajadamente. Así lo relajas de entrada. Pero luego, cuando levantas la cámara, todo el mundo pone cara de foto. Esto es palo así. De foto y de lo que es. Y la confianza, no, pero ya me conoce. No, es igual. No, es igual. Es igual. O sea, la gente cuando no está acostumbrada pone cara de foto. ¿Cuántos cientos de miles de fotos habrás hecho? Un montón, ¿no? Y si te pongo la cámara delante, te pasa igual que a mí. Bueno, si me pasa a mí. Por eso, yo hago fotos de retrato y cuando alguien me levanta una cámara delante pongo cara de foto. O sea, si es así y sé que no debo hacerlo, curioso, pues esto es un trabajo del fotógrafo. Bueno, pero es que a mí no me gusta que me hagan fotos. Claro, igual que a mí, por eso. Entonces, cuando te viene alguien que no le gusta que le hagan fotos, hay que quitarle leña. Hay que hacerlo todo como más relajado. Yo era el único consejo que quería sacar de la técnica y es eso, que estéis hablando con ellos y eso. Y sobre todo no te estreses. Asegúrate de enfocar a los ojos y no te estreses. El resto da igual. Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Cómo elevar con 4 sencillos pasos la calidad de tus retratos. Y nada, agradeceros a todos como siempre pues vuestras escuchas, vuestros comentarios y me gustan en iVoox y vuestras 5 estrellas en iTunes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.